eje vertebrador del proyecto en el que estamos implicados y que tiene mucho que ver, y de hecho con el grupo que estamos en el proyecto tiene otra dimensión que yo creo que además enlaza muy bien con lo que ha comentado Ricardo, que sería la del capital social y la capacidad de organizarnos a nosotros mismos y de ahí sacar beneficios u obtener rendimientos que de alguna manera no nos vienen dados. De todas maneras, sí me gustaría plantear así alguna pregunta general y luego dar opción al público por supuesto, a que intervenga. A mí me ha quedado, por ejemplo, un poquito... Tengo ahí un interrogante en lo que ha comentado Óscar, por un lado, de ese protagonismo devorador de las ciudades, con ese final casi que hemos pasado casi de puntillas sobre la homogeneización que se está produciendo entre lo rural y lo urbano, en tendencias de consumo y que yo creo que también tendrán repercusiones en términos de metabolismo, ¿no? O sea, es una idea. A Lucas me gustaría preguntarle también sobre algo que creo que no ha salido suficientemente, que es la posibilidad de enganchar toda esta reflexión sobre la producción local con los mercados tradicionales de Madrid. Esto digo, lo contestáis si os parece y si hay otras intervenciones no viene al caso. Ana, me gustaría que comentara esa contradicción que por lo menos a mí me sonaba así cuando estaba mencionando que hay ese incremento de la movilidad o demanda de movilidad asociado a rentas muy bajas, lo cual yo lo contemplaba, o sea, intuitivamente me resulta paradójico, ¿no? Los que más se han podido mover siempre son los que más tienen, y en cambio esa suerte de diferencia que yo creo que ha introducido la compañera. Y bueno, sí, en el campo de los cuidados me ha parecido muy interesante esto que comentabas del proyecto para Madrid, esto que dices que puede tener un gran alcance precisamente por esa mirada transversal, ¿no?, a cuidados, trabajo y otras cuestiones, y bueno, yo con eso casi pues terminaría mi reflexión. Entonces, pues que no sé si a lo que se ha preguntado Mavi o sí, porque alguien quiere decir algo y que a ver si de los 5. Quiero decir que podemos si alguien tiene alguna. Con la presentación que has hecho no me he quedado con tu nombre, era de las ciudades entendidas como en metabolismo y Óscar. Me ha llamado mucho la atención una cosa que has dicho. Yo soy arquitecto y bueno, primero me parece una presentación muy interesante porque como arquitectos en una escuela de arquitectura no estamos acostumbrados a este tipo de presentaciones y eso, y creo que son necesarias también. O sea, un arquitecto no restringe las discusiones que tenemos a la arquitectura, también entran temas como economía o territorio, el urbanismo entendido a otra escala mayor. Y has hecho una cosa que es que las ciudades no son sostenibles, y después de seguir y ver tu presentación y eso, creo que está justificada ese diagnóstico que has hecho de las ciudades, pero es algo que contradice lo que nos llevan enseñando en la escuela y en el ámbito de arquitectura los últimos 20-25 años, que es que las ciudades no solo son sostenibles, es el único modo en el que tenemos que podamos convivir de una forma mínimamente sostenible. Entonces yo no sé, el choque ese, ¿no?, el análisis de en qué quedamos, o sea, ¿valen o no nos valen las ciudades, ¿no? Porque, por otra parte, o sea, como arquitecto yo también podría, o estoy más acostumbrado a un análisis de una ciudad como un elemento efectivamente sostenible, porque es un aprovechamiento de los recursos materiales y de territorio, etcétera, intensivo frente a
a un aprovechamiento extensivo como pueden ser las viviendas unifamiliares, por decirlo así, rápido y mal. Entonces, bueno, me ha llamado la atención y me ha generado la duda eso de si sí o si no. No creo que sea tan fácil de decir sí o no, pero bueno, sí, la reflexión por lo menos. Ya, y como están un poco también relacionados, si quieres, esto responder a las dos. Lo primero, respecto a la homogeneización rural y urbano. Claro, aquí lo que se está produciendo, bueno, luego hay que ir al detalle, ¿no? Pero, porque cuando empieza lo urbano y cuando acaba lo rural, pues eso siempre también es un poco difuso. Pero lo que sí que pone de relieve de esto es algo que se está observando incluso desde el punto de vista también sociológico, ¿no? Y es que la crisis del mundo rural fue acompañada también de un cambio en el modelo agrícola muy importante. Entonces, claro, la agricultura tradicional cayó con la crisis del mundo rural. Y claro, lo que tenemos ahora mismo es una agricultura en el mundo rural al que le sobran las personas, así de claro, le sobran las personas. Es un modelo de agricultura que expulsa a la población del mundo rural, que está muy vinculada, o introduce un patrón alimentario muy vinculado con un tipo de agricultura intensiva, con grandes cadenas, grupos agroalimentarios y grandes cadenas que controlan todo desde el principio, desde las semillas hasta la forma en que se produce, hasta la maquinaria que se aplica, hasta luego cómo se comercializa y cómo llega hasta el final. Es decir, que los alimentos a los que pueden acceder la población básicamente no es la misma cadena alimentaria que existía en el mundo rural, y entonces esto hace que ahora mismo la gente que quiera vivir en los pueblos básicamente consume un paquete en general muy parecido al que consumes en la ciudad. Pero básicamente porque hemos eliminado el mundo rural en la forma en que se obtenían de satisfacer ciertas necesidades o de abastecerse literalmente desde el punto de vista alimentario. Yo ponía el ejemplo de los contenedores, pero esto es muy significativo por el otro lado del ciclo, que son los residuos. Que claro, a nadie antes se le ocurría en su sano juicio que existieran contenedores, que la gente tirara, no aprovechara los residuos de las actividades. Es que era inconcebible. Y ahora, claro, lo que es inconcebible es que no haya y lo primero que demandará la gente es que existan contenedores en los pueblos, porque claro, el tipo de artículos que consumen generan residuos que en ese modelo alimentario, en ese modelo agroalimentario, en ese modelo económico de la sociedad rural no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es que en muchos casos hay muchas similitudes y las diferencias suelen venir básicamente del diseño urbano, no tanto de los comportamientos de consumo normal, sino del diseño urbano, y están relacionadas con que las distancias en las ciudades, pues si lo hace uno con movilidad motorizada, pues son mayores que en núcleos rurales, y poco más. Es decir, el grueso, o sea, luego nos podemos encontrar experiencias donde hay gente que conscientemente pues plantea los modelos de producción y de consumo diferentes. Pues estas experiencias que comentaba antes Ricardo, pues no las podemos encontrar por toda la geografía española, ¿no? En mayor o menor intensidad. Pero eso sí que es un debate interesante y es síntoma y a la vez preocupación, porque claro, sí, los elementos que nos permitirían poner piedras en los engranajes del avance de este modelo alimentario resulta que ya han sido en gran medida colonizados. Pues esto, claro, nos hace reflexionar. ¿Dónde vamos a encontrar realidades concretas, con gente concreta, que pueda participar de esto? El esfuerzo va a ser todavía mucho mayor. Porque claro, a la vez que se ha producido esta quiebra de la sociedad rural, se ha producido también una quiebra de conocimientos, de los conocimientos que permitían ese desarrollo de la sociedad rural. Entonces, claro, el panorama no es muy halagüeño, pero yo creo que eso explica el que tengamos esa cierta continuidad de consumos o de impacto ambiental en los consumos entre patrones de población en ámbitos rurales y patrones de población en ámbitos urbanos. Insisto, no es que sean igual, pero que sí que las diferencias no son tan significativas. Existen diferencias, pero lo que mostraban, por ejemplo, ese análisis de una muestra importante de ciudades y de ámbitos rurales es que no son significativos. Sí que existen, pero no son significativos. Y luego el asunto de las ciudades sostenibles. Claro, esto es el gran tema.
Yo creo que es mejor decir que podemos aspirar a que las ciudades como asentamientos humanos sean menos insostenibles. Casi por una razón. Bueno, en la actualidad, si uno lo mira, es decir, sostenible es que si no somos ni siquiera capaces, la gran mayoría de los habitantes de los asentamientos urbanos, de producir los propios alimentos que nos mantienen vivos, ya es complicado decir que algo es sostenible, porque si desaparece el entorno que nos permite realizar eso en condiciones favorables para nosotros, que salga claro, ¿cuántas ciudades alcanzarían el tamaño que tienen si esa relación con el entorno natural y social que está a su alrededor se estableciera en relaciones de más igualdad, por lo menos para el entorno? Entonces, claro, podemos seguir alimentando la ilusión de que las ciudades tal y como las conocemos pueden ser sostenibles con algunas modificaciones técnicas, pero básicamente porque no estamos echando las cuentas, o porque directamente nos abstenemos de echar las cuentas de lo que esto supone. Entonces, yo creo que a mí me gusta más, lo he dicho así un poco a lo bruto porque era cuestión de dar un poco mensajes, pero a mí me gusta más hablar de ciudades menos insostenibles, porque vamos a intentar que este asunto sea menos insostenible sabiendo que partimos del hecho de que ya hay un buen porcentaje de la población asentada en esos territorios que claramente no son capaces de producir sus medios de subsistencia y que por lo tanto están ejerciendo una presión más o menos desigual o más o menos favorable hacia ellos sobre el conjunto del resto del territorio y sobre el conjunto del resto de las poblaciones. Te voy a poner simplemente un ejemplo para acabar. En el gráfico que os planteaba ahí del agujero negro de Madrid, que mide la diferencia entre dónde se genera la electricidad y quién la demanda en España, claro, eso lo que pone en relieve es que el desarrollo regional, y en este caso podríamos decir el desarrollo urbano, no es una variable independiente del resto del territorio. Claro, cuando uno dice, es que el desarrollo urbano es sostenible, o de cualquier otro núcleo. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Claro, si no es independiente, es que es dependiente. Y si es dependiente, es que el desarrollo, para tú plantear esa estrategia, tendrás también que hablar, negociar, colaborar con el resto del territorio, que es lo que te permite a ti hacer eso. ¿Cuántas estrategias de desarrollo regional en España o de desarrollo urbano en España se hacen de esa manera? Oye, Madrid dice, oye, cuando se plantean los objetivos de desarrollo regional, ¿hay algún vínculo, mecanismo que permita hablar con Castilla-La Mancha, con Castilla y León, con Galicia y con Extremadura? Pues claro, si nos planteamos aumentos de renta y de consumo así en abstracto, a eso me refiero. Entonces, claro, esto podríamos decir o es sostenible todo o no es sostenible nada. Claro, no es ni A ni B, ¿no? Es una cosa siempre del matiz. Pero a eso me refiero. Bueno, pues sí, hipotéticamente, teóricamente podríamos encontrarnos, sería un ejercicio así teórico, ¿no? A partir de cuánto, no solo cuánta población, que siempre lo del tamaño de las ciudades, de cuánta población, sino a partir de cuántos consumos la cosa no empieza a cuadrar, pues dependerá del sitio. Dependerá del sitio. Entonces, claro, a decir que las ciudades son sostenibles así en abstracto, lo que sí que vemos es que en general la historia nos demuestra y la realidad actual nos demuestra es que casi todas son insostenibles por esa sentida razón, pero casi tampoco tendría que ser una cosa mala, siempre y cuando las relaciones que de ahí surgieran fueran relaciones igualitarias, fueran compensables, pero claro, es que lo que tenemos es todo lo contrario, o sea, es insostenibilidad más relaciones de desigualdad y de injusticia con el resto del territorio. Yo quería hacer una pequeña apostilla. Cuando has dicho que eres arquitecto, pero no eres urbanista. Entonces, y me voy a explicar por qué. Porque realmente la conversión del urbanismo en una práctica de diseño urbano elude algunos aspectos fundamentales de la funcionalidad del sistema. Me voy a explicar. Cuando una ciudad crece al doble, su demanda de espacio para el tráfico crece al cubo, no crece al cuadrado. O sea, aunque algo crezca, la superficie crece al cuadrado, pero las funcionalidades crecen al cubo. Por lo cual, un modelo que funciona como radio 1 no puede funcionar como radio 2. Entonces, muchas veces el problema es que al sustituir elementos, fijarse en elementos, uno se fija de la funcionalidad del sistema. Está claro que a ninguno de nosotros, muy loco que esté, se le ocurriría coger el casco de Ávila y multiplicarlo por 100 y pensar que eso va a funcionar igual. Entonces, uno de los problemas es que nos olvidamos de que hay estructuras. Y la ciudad no solo tiene el tamaño que vemos,
sino su tamaño funcional. Si alguien puede permitirse el lujo de vivir en el Escorial, el tamaño de la Ciudad de Madrid no se acaba en Villaverde, ni se acaba en Plaza Castilla. El tamaño de la Ciudad de Madrid llega hasta el Escorial. Y la demanda de transporte de esa persona influye en todos los demás. Entonces hay un problema importante que es las estructuras funcionales que mantienen esos sistemas, ¿no? O sea que también muchas veces, ¿no? Incluso, por ejemplo, los economistas, pero eso claro, cuando ya incluso Ricardo, Mavi y Yayo nos han acercado ya a temas muy locales, ahí empieza a tener lógica el asunto. El asunto es cuánto de lejos está tu isla del sistema de sustento, ¿no? Y hasta qué punto tu isla tiene recursos ordenados de una manera más eficaz, no solo en lo económico, energético, sino también en lo social, ¿no? Que yo creo que es lo que nos reclamaba. Entonces, el problema es que normalmente solo trabajamos con dimensiones muy elementales, ¿no? Y transponemos modelos, ¿no? Y eso de la densidad, como viene de los que quieren hacer rascacielos, pues tampoco hay que creérselo, ¿no? Cuando alguien lo que quiere hacer los rascacielos te dice que eso es estupendo, y dice, bueno, pero lo dices porque sí o porque para que te lo encarguen, ¿no? Entonces, la cosa es mucho más compleja, ¿no? Pero un problema que tiene las ciudades ahora mismo es el exceso de relación entre todas sus piezas. Si todas las piezas se tienen que relacionar entre sí, si tú tienes que poder moverte desde todos los días, o todos los habitantes de Tetuán tienen que tener la oportunidad de moverse si quieren a Vallecas, a San Blas, ya no digo al centro, o al centro, quiere decir que el monstruo de transporte que tienes que crear para que pueda satisfacer esa necesidad se superpone sobre cualquier otra lógica formal o de tipologías, porque entonces lo que es también lo que decía Óscar, ese agujero gigantesco de la ciudad tendrá una dimensión física, y esa dimensión física es lo que entra en conflicto, por eso se abandonan zonas en la ciudad, por eso quedan barrios. ¿Por qué creéis que se petroliza el centro de la ciudad? Porque si permitiésemos a todos los coches de la periferia llegar a la ciudad, no solo en el centro no caben los coches, es que no caben tampoco en las carreteras de acceso. Entonces no es una bondad hacia los ciudadanos del centro, hacerles peatonales, es reducir la intensidad de demanda sobre el medio periférico. Que todo tiene. Entonces yo creo que ahí hay unas cosas que, bueno, que se van a hablar, a lo mejor otro día podemos entrar en alguna de ellas, ¿no? Yo quería decir algo también en línea con lo que decía él, que efectivamente, claro, las ciudades pensadas como están hechas ahora son insostenibles, pero al igual que el campo también es insostenible. Entonces, probablemente estaba pensando que efectivamente el sistema productivo y en tanto el sistema de ordenamiento territorial que es insostenible. O sea, la ciudad a priori como elemento creo que también es una oportunidad justamente para las obras de cuidado, como decía Yayo, o como otras estrategias o alternativas que puedan caminar hacia una sostenibilidad o reducir la insostenibilidad. Pero yo creo que, claro, el tema es como mucho más de la superestructura, más que si es la ciudad lo sostenible o no, porque es como, creo que es un debate que como que uno podría estar mucho tiempo ahí chocando. Y lo otro también respecto a la... bueno, yo vengo de Chile, Latinoamérica, que el tema ahí de los procesos urbanos son terribles, sobre todo por un tema de la centralización. O sea, hay ciudades que son muy grandes. Cuando tú mostrabas cifras, por ejemplo, de Ecuador, de la cantidad de emisiones que tenían respecto al país, evidentemente en una ciudad que son tan centralizadas, en Santiago el 40% de la población de Chile está en Santiago, evidentemente ahí sí se genera un foco muy centralizado de esa insostenibilidad. Así que quizás también son alternativas de descentralización o de procesos de asentamientos urbanos que habría que ver justamente, como tú decías, patrones de consumo y también habitantes, pero ver también estrategias de esa forma de cómo entender el territorio en una interrelación entre lo urbano y lo rural con la justa medida, por así decirlo. Eso. Bueno, no sé igual que hice los antes de las dos. Sí, vamos. Bueno, yo una última puntualización. Bueno, no es una puntualización, es agradecer a Yayo la visión que ha dado
del papel de la mujer en la ciudad y lo quiero comentar porque yo trabajo en la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid y no sé si conoces o conocen una sentencia muy reciente por la cual se queda anulado el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte por la Ley de Igualdad, pero en la lectura de la sentencia pues me ha resultado muy esclarecedor el discurso que has llevado para entender en qué medida el papel de la mujer en la sociedad y en el funcionamiento de la ciudad tiene un gran peso y tiene que tenerse en cuenta a la hora del diseño urbano. Y era pues para que quien tenga interés en el tema, pues no sé si ha sido el apelito del juez, porque el juez utilizaba ciertos argumentos muy relacionados con los que has comentado del servicio doméstico, que son mujeres que se desplazan de un medio, quien lleva a los niños al colegio suelen ser mujeres, al parque, que van a la compra, que no debería ser así, tendría que ser todo, como dice la Ley de Igualdad, todos igual. Pero esa es la realidad y es una realidad urbana que hay que tener en cuenta en el diseño de la ciudad. ¿Y quién es el presentador de la demanda? El demandante no sé exactamente quién. Yo he leído el contenido. ¿Tú sí lo sabes? No, me lo voy a leer la sentencia. Pero la sentencia, por favor, léetela porque... Sí. Es que ha habido otra sentencia hace muy poquito también en otro ámbito, en este caso no tanto con el modelo urbano, que también ha sido una sentencia interesantísima, porque además en este caso el abogado es poco sospechoso de haber tenido vínculos con el feminismo. Yo conozco al abogado que viene de uno de los gabinetes, de uno de los centros de abogados así más convencionales y más neoliberales, ¿no? Y ha tenido que ver con todo el tema del amianto. Es decir, las asociaciones de víctimas del amianto empezaron a denunciar. Este abogado les lleva todos los casos a las víctimas del amianto aquí y ha ido ganando sistemáticamente todas las sentencias de trabajadores del amianto que enfermaron, que murieron o que han quedado gravemente enfermos y afectados por haber respirado, ¿no? Y la única sentencia que perdió en primera instancia fue la sentencia de las mujeres de los trabajadores del amianto, que también habían enfermado al respirar el polvo de los monos, de la ropa y tal, ¿no? Y cuando perdió en primera instancia empezó a plantearse, claro, él empezó a darle vueltas. A mí me resultó muy curiosa la conversación con él, ¿no? Porque es un tipo muy patriarcal y me empezó a darle vueltas un poco a ver cómo le podía dar la vuelta a la argumentación en segunda instancia. Y claro, ahí ves cómo cuando te pones a pensar, o sea, el sentido común te lleva a decir, en el argumento de la sentencia, el trabajo no termina en la puerta de la fábrica. Hay toda una tarea de regeneración que se hace en otros ámbitos y la hace otra gente. Y por tanto también hay una responsabilidad de la empresa en que estas otras personas se hayan enfermado. Y en segunda instancia la ganan, ¿no? Es decir, que hay ahí algunas sentencias de estas que yo creo que son muy importantes en el cambio de imaginarios y en esa tarea. Y si se me permite, quería comentar una cosa añadiendo a lo que decía Ángel, Óscar, del tema del medio rural, ¿no? La sociología rural, por ejemplo, también habla bastante de todas las dinámicas de destrucción del tejido rural en función de las relaciones patriarcales. Es decir, hay un montón de literatura que muestran cómo en el medio rural, sobre todo en lugares de tremenda subordinación y sometimiento de las mujeres, las primeras que salen por patas son las mujeres jóvenes, porque su único espacio de socialización es la puerta de su casa, con un control social brutal sobre sus propias vidas, sobre sus propios cuerpos y además con una exigencia redoblada del trabajo de una población muy envejecida en la cual mucha gente se ha marchado fuera, ¿no? Entonces hay montones de pueblos donde el desequilibrio entre la población masculina y la femenina está muy alterado, por eso llegas a los pueblos
y vamos, pues se produce un buitreo impresionante en cuanto aparece una mujer joven en edad de perecer que parezca que no, porque son, o sea, no sé si recordáis la película de Iciar Bollaín, la de Flores de otro mundo, yo creo que refleja bastante bien eso, que está recogida en mucha literatura de sociología rural, ¿no? Es decir, que con vistas a pensar esas transformaciones, el pensar en modelos de vida rural en el cual también las mujeres puedan llevar vidas emancipadas y que les guste vivir, yo creo que es un elemento también clarísimo para encontrar esos equilibrios. Sí, bueno, para reality son granjeros buscar cosas. Bueno, pues que sepa que a raíz de esta sentencia en la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid se va a pedir informe sectorial de todo el planeamiento a la Dirección General de la Mujer. Y me has dicho que era la sentencia del plan... Plan General de Guadilla del Monte. Además, nulo de pleno derecho. ¿No suena a nadie? Sí, a mí, vamos, yo lo había escuchado, pero no lo... Pero sí. que el promotor no sabe quién es. O sea, yo tengo aquí la noticia, pero no sé si... Pero de todas formas, yo por lo que había escuchado, al final era como una justificación porque una persona no quería... O sea, realmente, porque una persona no quería llevar a cabo ese plan, no tanto... Bueno. O sea, que no era una cuestión de que no se cumpliese la herramienta utilizada a lo mejor ha sido esa, pero sus intenciones, la plusvalía urbanística que genera un plan, pues buscan la forma de un momento dado de que no se lleve a cabo, pero sí que ha funcionado con el enfoque que... Creo que denunció también algo de la asociación, bueno, tú lo sabrás mejor, ¿no? Y denunció el plan porque por alguna cuestión de estar de su propiedad, sí, una persona. Y lo que denunciaba así como parte principal era la expropiación y por lo que ha ganado ha sido por esto. Nosotros, a raíz de la ley de igualdad, se va a pedir a partir de ahora informes sectoriales en los planes urbanísticos a la Dirección General de la Mujer y a la Dirección General del Menor. Y bueno, como última cuestión, cuando ha comentado la plusvalía que generan las mujeres en los hogares, quisiera sacar a colisión el artículo de la Constitución española que dice que la plusvalía generada por la acción urbanística de los entes públicos tiene que ser justa y equitativamente distribuida. Pues aplicando ese artículo ya no es una cuestión de plusvalía urbanística, sino plusvalía de todo el trabajo que realiza la mujer y que está en un contexto sumergido, pero que está ahí y que está enriqueciendo a muchas personas. Último que... No, pero si queréis, no, porque si no, pues no. Lo digo porque acabéis en por orden si queréis y acabáis, pues ya son unos puertos, os iba a dar la palabra. Pero entonces, si por orden, mira, pues pensando en los mercados, ¿no? Como en realidad los mercados se configuran en cierta forma como esa conexión entre dentro de la ciudad pero con el campo, ¿no? Porque es la llegada de los productos agrícolas a la ciudad, ¿no? Y no solo los productos sino las personas y otra serie de dinámicas que crecen alrededor de eso. Como explicaba Óscar, ¿no? Como languidece el campo, languidecen los mercados, porque al final esta industria agroalimentaria está muy conectada con la industria de la gran distribución, etcétera, y al final digamos que el campo y los mercados como representación del campo en la ciudad o como entrada del campo en la ciudad pues enfrentan al mismo enemigo entre comillas y la misma situación. Entonces poder pensar, Madrid tiene 46 mercados municipales que son un equipamiento público, digamos, que están en unas condiciones bastante precarias y que incluso están sufriendo procesos de renovación, en algunos casos por sustitución por otras actividades que no son la comercialización de productos frescos, sino más ya enfocadas a la restauración, etc. Y por otro lado, otra estrategia de supervivencia en las zonas que son menos interesantes desde el punto de vista hostelero, ¿no?
es la de incluir un supermercado como ancla para que lleguen los clientes en competencia directa con la comercialización que los mercados tienen, y que es una solución que se da mucho en la periferia, ¿no? En los barrios los mercados más periféricos, pues han visto como última medida para sobrevivir a atar su destino al de un Mercadona que va al lado, ¿no? A cualquier nombre de supermercado, que al final, a cambio de remodelar el mercado, ellos le ceden cierto espacio, lo que ya no podían ocupar, y la intención es un poco recoger un poco las migajas, ¿no? de los clientes que llegan al supermercado. Entonces, la idea un poco es pensar cómo este territorio agrícola de proximidad que languidece, y como nos contaba Ricardo, ¿no? se intenta reformular en una lógica, en una dimensión que es nueva en cierta medida, y también recupera esta forma anterior de producción agrícola y de conexión con la ciudad, que también enfrenta unos límites, ¿no? Que es como dar ese pequeño salto de escala desde estas cestas más chiquititas o estas iniciativas más pequeñas, que en cuanto crecen tienen esos problemas que lo mencionaba Ricardo, como, digamos, este intento de recuperar esta otra manera de hacer la alimentación, ¿no? Del ciclo de la alimentación, desde la producción hasta la comercialización, como estas piezas que son un elemento que además juega con la administración, ¿no? Como la administración de la ciudad puede aportar a estos intentos o proyectar para adelante estos intentos, y cómo estas infraestructuras, que ahora mismo están en malas condiciones y tienen un potencial, porque además no solo es la producción de alimentos, sino lo que generan a su alrededor, ¿no? Como estos espacios de comunidad, como decía Yayo, ¿no? Es uno de los espacios donde la reproducción de la vida se da, donde la gente se encuentra, donde se producen un montón de relaciones, y que además ahora, en cierta medida, las personas de más edad son las que más lo sostienen, porque son las que mantienen ese hábito de ir al mercado, etcétera. Cómo poder reconectarse con ese territorio o con esos productores o productoras, o esta lógica que está intentando ganar un espacio, cómo se pueden asociar y cómo pueden mejorar las posibilidades de lado y lado de la cadena. Pues yo voy a hacer dos cosas, responder a la pregunta de Mami. En realidad, una de las cuestiones que nos planteamos cuando empezamos como a trabajar el tema del transporte y de la dependencia al vehículo privado fue ver qué podía pasar en una situación hipotética de incremento de precios del petróleo. Pero no nos hizo falta ni siquiera llegar a ese punto en el que se hubieran incrementado los precios del petróleo. Simplemente viendo que había municipios que ya, teniendo unos niveles de renta por debajo de la media de la Comunidad de Madrid, tenían un nivel de movilidad motorizada en vehículo privado por encima de lo que era la media de la Comunidad de Madrid, nos estábamos dando cuenta que, y siempre lo comparo con eso porque es muy intuitivo, porque la gente ya lo conoce, se están dando situaciones, como hablamos en vivienda, de pobreza energética, pues es un equivalente, es gente que está gastando probablemente un porcentaje de la renta mayor del 10% o incluso más en su transporte, y que probablemente le quede después de afrontar los pagos de su energía, y si combinamos la energía de la vivienda con la energía del transporte ya puede ser una pasada, le está quedando por debajo probablemente de niveles tipo renta mínima interprofesional, etc. Entonces eso fue una cosa que nos encontramos, y sí que es cierto que investigaciones que se han hecho hablan de exclusión social vinculada al transporte, pero por gente que vive en zonas en las que, por no tener acceso a transporte público, no tienen los medios materiales y económicos de llegar a puestos de trabajo. Pero generalmente ese contexto, esa situación, se da más en lugares de países en vías de desarrollo o ciudades más informales. En nuestra sociedad lo que ha ocurrido es que gente que ha decidido voluntariamente trasladarse a la periferia, en el momento en el que, por ejemplo, una de las dos personas del núcleo familiar se queda sin trabajo, de repente los costes proporcionales de la renta que se invierte en la movilidad se disparan, y de hecho en las zonas en las que, sin necesidad de que sea movilidad
con vehículo privado, estamos hablando de un C1, de un C2 que están por encima de los 90 euros mensuales de abono transporte. En el momento en el que tienes un sueldo de los de por debajo de 1.000 euros, que no son tan raros, ya estamos hablando del 10% de la renta, incluso sin necesidad de estar hablando puramente de gasolina, estamos hablando de transporte público. Entonces, realmente nos lo encontramos, pero también íbamos buscando como esa precarización, esa situación de vulnerabilidad frente a un nuevo vector que es esa lejanía o esa situación de localización en nuevos desarrollos o en puntos donde antes la gente no decidía irse a vivir si trabajaba en el centro. Y luego, una cosa que me ha gustado muchísimo, bueno, la intervención de Yayo me ha gustado mucho, pero me quedo con una cosa muy interesante, y es el tiempo como recurso, escasez de recursos, el tiempo como recursos, y vinculándolo también a que la privación o la pobreza no tienen que ser solo económicas. Por ejemplo, yo lo vinculo a lo que hemos estado hablando de transporte, la persona que toma la decisión de, en vez de invertir 25 minutos en vehículo privado, invertir hora y media en transporte público, porque a lo mejor por economía familiar no se puede permitir lo primero, al final acaba teniendo una privación en un recurso escaso, como es el tiempo que no se puede dedicar a cuidados. Entonces, sí, bueno, yo apuntar dos cosillas, una con lo que tú estabas señalando. El sábado hubo un encuentro que se había organizado así con personas del ayuntamiento y era un encuentro interesante entre personas que eran perceptoras de las rentas mínimas, es decir, colectivos tremendamente empobrecidos. Había algunas personas funcionarias del ayuntamiento que aplicaban eso y algunos equipos de trabajo que estaban dándole una vuelta a toda la cuestión, pues al hilo de las rentas básicas y demás temas, ¿no? Y era impresionante algunas de las aportaciones que se hacían, ¿no? Porque algunas de las personas perceptoras de estas rentas mínimas, hay una diferencia mínima entre poder ir a una entrevista de trabajo o poder buscar trabajo y no buscarla. Es decir, que es que no es necesario irse ya a países de la periferia, que es que en las periferias de nuestras ciudades, y cuando digo periferia me refiero periferia física y periferia social, es decir, en los márgenes hay ya personas que no pueden. Incluso contaban, por ejemplo, algunas experiencias de cómo tienen además vidas absolutamente intervenidas. Por ejemplo, una de ellas, que se encontraba en una situación complicada, un amigo le había ingresado en su cuenta dinero para pagar la factura de la luz, y en el momento en el que tiene un ingreso en la cuenta, ya cuenta como un ingreso y le quitan parte de la renta. O sea, hay que darle ahí una buena vuelta a atender toda esa cuestión de las rentas, la precariedad y tal, porque verdaderamente, es decir, el transporte y la posibilidad de poder desplazarte por la ciudad, a las personas más empobrecidas, vamos, en el caso de las empleadas de hogar es una cosa clarísima, porque además la empleada de hogar, por definición, vive muy lejos de donde trabaja, es que no tiene posibilidad de acudir muchas veces a los barrios, o sea, de poder vivir cerca de los barrios donde está la gente que puede pagar esos trabajos de empleo, ¿no? de empleo de hogar. Luego, un matiz, una cosita, o sea, yo creo que incorporar todo el análisis material en todos y la situación real que estamos viviendo en este momento en todos los campos del conocimiento, también dentro obviamente del urbanismo y de la construcción de ciudad, es fundamental, ¿no? Yo he seguido mucho todos los discursos que ha hecho Marine Le Pen en su campaña, o sea, me los he leído de cabo a rabo. Los discursos de Marine Le Pen durante la campaña, si tú no incorporas el análisis material, son perfectamente tragables por un montón de gente que tiene, es decir, que pueda coincidir ideológicamente con mucha gente que apuesta por vidas emancipadoras y progresistas. Es decir, cuando Marine Le Pen dice aquí no cabemos todos, y lo que hace es subhumanizar o señalar a alguna gente que sobra, lo que no está contando es dónde está el ejército francés, de dónde viene lo que permite sostener la economía francesa. Y lo que las personas interpretan es que es verdad que no cabemos todos, ¿no? Entonces, a mí me parece que en este momento el anclaje material de los discursos sobre los recursos, sobre los tiempos de las personas, es fundamental para poder articular propuestas
que sean capaces incluso de disputar culturalmente los análisis que vienen desde algunos sectores de la ultraderecha o de los neofascismos, ¿no? A mí me parece crucial. Y lo último que voy a decir es una pequeña cuña publicitaria, si me permites, y es que mañana en la FUEM, a las 6:30 de la tarde, hay un encuentro. Van a estar Santiago Álvarez Cantalapiedra, que es mi compañero, que es el director de FUEN Ecosocial, y Garnier, un sociólogo urbanista heterodoxo y bastante polémico. Y yo creo que puede ser bastante interesante en un marco cerrado, más de seminario pequeño, el poder interactuar y polemizar probablemente también con él. Entonces, bueno, invitaros a todas y a todos a que, si os apetece, os paséis, y que si conocéis a alguien que sepa que puede estar potencialmente interesado, es en la sede de la FUEN, que lo encontráis en la web tranquilamente, al lado de Puerta del Ángel, a las 6:30. Sí, una cosa muy breve, que tiene que ver justamente con lo que ha señalado también Ana. Yo estaba también haciendo esa reflexión de la relación entre tiempo y recursos. De hecho, porque el tiempo también en este caso es limitado. O sea, parece que todos asumimos que hay mucha gente asume que hay pico de petróleo, que los recursos son físicos, pues el planeta no es limitado y por tanto no podemos importar del resto del sistema solar, etcétera. Pero parece que nos hacemos la ilusión de que el tiempo no lo es. Y claro, David Zanisi, que fue un economista muy interesante de este país, yo creo que de los pocos catedráticos de teoría económica que quedaban así con cierta heterodoxia y sentido común. Bueno, esto va a salir grabado. Él decía, por ejemplo, una cosa muy interesante. Decía que uno de los indicadores de poder más importante es precisamente la capacidad que tienen los individuos para que el resto de personas pongan su tiempo a disposición de uno. Y claro, eso, si lo veis, nunca falla. La gente más poderosa en casi todos los ámbitos son la gente que es capaz de poner a muchos de sus congéneres y su tiempo a su disposición. Y claro, por eso crecen. El día tiene 24 horas para todos, pero a otros tienen 72, 85, ¿vale? Ese es el truco, ¿no? Las relaciones sociales permiten eso, ¿no? Y de hecho, con esto de las empleadas domésticas, yo me acuerdo cuando un día en clase, comentando estos asuntos de la dimensión de género y la economía, claro, un chaval que no era de los más así ultraliberales del grupo, decía, bueno, pero esto tampoco pasa nada. Uno contrata a un empleado doméstico o empleada doméstica y ya está. Y si hay un acuerdo, pues... Y claro, lo que no se daban cuenta, y esto ya es significativo, es que claro, la empleada doméstica también tenía hijos, tenía marido, tenía el marido a su vez tendría el abuelo o los abuelos que viven allí, es decir, que tenía también que hacer eso, ¿no? Y entonces, claro, no se dan cuenta de que esto de subcontratar, pues tiene también límites, ¿no? Y entonces esto es lo problemático, ¿no? Que la gente hace natural una cosa que efectivamente ni siquiera es capaz de pensar en el siguiente peldaño, porque claro, ¿y quién le cuida a la cuidadora, no? Y claro, eso es un elemento que incide en el que no existan, o sea, en este mensaje de que no puede haber límites en algunos otros casos, pero el tiempo es elástico y si no tenemos, pues nos apropiamos de los que viven con nosotros. Bueno, yo tres cuestiones puntuales. Una, yo también creo que soy uno más entre muchos que coincide con el planteamiento de Óscar en cuanto a que el proceso de urbanización es insostenible a medio o largo plazo, aunque también en relación con lo que se decía, lo que creo que es que hay modelos de construir la ciudad que pueden ser aún más insostenibles. Quiero decir que ahí entramos en el debate de ciudad dispersa, ciudad compacta y demás. Creo que son dos escalas que se complementan y que no son contradictorias, sino que se trata de observarlo a diferente escala. En segundo lugar, a mí me parece interesante que en el ámbito académico, y por eso he hablado de lo que he hablado, le prestemos más atención, al menos en el que yo conozco, a lo que algún autor llamó las prácticas para agrietar el sistema.
si no lo podemos cambiar estructuralmente a corto plazo, porque no parece muy evidente, busquemos agrietarlo con acciones concretas que vayan transformando las racionalidades. En ese sentido, lo que pasa, y enlazo con lo que se ha dicho al principio, es evidente que estas prácticas tienen muchas limitaciones. Y yo creo, y quería apuntar eso, que en el ámbito de la alimentación, una de las limitaciones fundamentales está en la desconexión progresiva que se ha producido entre el campo y la ciudad, eso tan viejo, y el campo que rodea a la ciudad. Y en ese sentido yo creo que ahí hay un problema de coordinación que es fundamental. Y me parece que los gobiernos locales, en ese sentido, tienen un papel no de ser los promotores, sino los catalizadores que puedan ayudar a que las demandas de los ciudadanos en relación con la oferta que existe en el entorno pueda encontrar un lugar donde al menos hablen entre sí, porque muchas veces el problema es que no se conocen y en mi experiencia hay iniciativas urbanas muy interesantes pero que tienen el problema de que no conocen apenas el mundo agrario, e iniciativas agrarias desde el otro lado de desarrollar y de promover actividades nuevas, que el problema es que no saben a dónde dirigirse, ¿no? Yo creo que ahí hay un papel para los gobiernos locales u otras entidades, no me refiero solo a esto, pero que de coordinación que creo que está todavía apenas cubierto. Y luego una última puntualización, vamos, un asunto puntual, quiero decir, no una puntualización, en relación con la movilidad. A mí no lo conozco bien, pero me parece que la movilidad se ha convertido en uno de los factores de exclusión más importantes, con formas que van cambiando. A mí ahora, por lo que estoy trabajando, me interesa mucho una forma de exclusión que es lo que llaman la exclusión financiera territorial, en donde los bancos en los últimos 5 años han eliminado 1/3 de las sucursales, fundamentalmente porque han llegado a la conclusión de que no son rentables. Y por tanto van a seguir haciéndolo y la perspectiva es que haya otro 30% de sucursales que desaparecerán en los próximos 5 años. Eso plantea un problema y es que antes estábamos rodeados de sucursales bancarias y de cajas de ahorro y ahora eso no solamente está desapareciendo, sino que hace que, por ejemplo, 2/3 de los municipios de menos de 2.000 habitantes ya no tienen ninguna sucursal, pero en muchos barrios periféricos, porque sobre todo se están yendo de las periferias, haya mucha gente, sobre todo gente dependiente, personas mayores con movilidad reducida u otras, que no pueden sacar dinero. Porque es que ahora el dinero no viene un señor con una bolsa y nos lo da. Normalmente o se iba a la oficina para sacar dinero o se iba a un cajero. Pero ahora este problema me parece que le da una dimensión a la movilidad, que es una más, no es la única, pero que yo hasta hace poco tampoco me había preocupado, digamos, no me parecía muy relevante, pero creo que ahora no es solo el acceso de la gente digamos, al trabajo, al consumo, sino a cosas que aparentemente estaban superadas y que vuelven a ser una demanda no satisfecha. ¿Tú quieres decir algo, Mami? No. Bueno, pues como el tiempo es poco, yo vivo en esta casa. Bueno, lo de Jean-Pierre ya estaba anunciado, convenientemente, por lo menos a través de nuestra red, o sea que has hecho bien en recordarlo. Y bueno, quiero agradecer a los miembros, pero sobre todo a Ricardo, pues tiene cierta obligación por el de la red, pero ya yo no tenía ninguna obligación de venir aquí, sobre todo porque, bueno, hay que decir que todos los que estamos aquí, todos los que están aquí, lo han hecho desinteresadamente, ¿no? Y Oscar, pues bueno, he tenido que coger un tren desde Valladolid, y vosotros los que estáis aquí también. Entonces, a mí me parece que son, fijaros que ha abierto una línea mucho más interesante, Ricardo, que a veces se nos olvida, que se junta a la línea que ha establecido también Yayo. En este mundo de Big Data, de smartphone, de accesibilidad a las redes, se están creando espacios con ninguna accesibilidad ya no motorizada, sino a esos bienes y servicios que se supone que son propios de la ciudad. En esa explosión de la ciudad al campo, que el campo deja de ser, pues eso de rural y urbano, ¿no? Ya no existe lo rural, ¿no? Porque si hablamos de campo, hablamos de economía rural, la estructura rural no existe. Pero empieza a aparecer espacios de la ciudad que empiezan a tener crecientes dimensiones de la vulnerabilidad o la marginación sobre el sistema. Entonces ahí yo creo que lo que nos ha dicho, lo que nos acaba de recordar Ricardo, es una llamada de atención de que la cosa
puede ir a peor, ¿no? Y a ver qué pasa con grandes capas de la población, mayores, sin nadie que les cuide, sin un banco donde sacar dinero de la cartilla. O sea, ¿qué va a pasar ahí? ¿No? Entonces ahí hay un problema que nos supera, ¿no? Que a lo mejor esa dimensión de la resiliencia, de nuevo, no puede ser solo física, que es lo que sabemos hacer los arquitectos más, ¿no? Hacer cosas como bonitas, monas, con perdón, en las que las cosas podrían vivir, pero en esas estructuras vive gente que tiene solucionado su tiempo, que tiene acceso a otras dimensiones, y que eso es lo importante. Entonces, ¿cómo hacer este mundo más justo, que tengamos que disimular y llamarlo resiliente para que nos den las ayudas económicas? Así que, bueno, muchas gracias. Ay, ya está grabado, el próximo proyecto y ya. os invitaremos a la siguiente actividad de la Ya. Gracias a todas y todos por venir.